Marido humilla a su mujer en el funeral de su madre, pero el testamento lo cambia todo. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Alicia despertó con los primeros rayos del sol, filtrándose por las cortinas de lino del ventanal. El silencio de la casa era espeso, como si el aire mismo supiera que algo dentro de ella ya no estaba completo. Se incorporó lentamente, sintiendo el peso invisible en el pecho, esa presión constante que la acompañaba desde hacía semanas, meses, tal vez años. Miró al lado derecho de la cama, vacío. Mauro ya había salido, o no había vuelto. Últimamente, ambas opciones eran posibles. Se sentó al borde del colchón, los pies descalzos tocando el suelo frío, y se quedó así unos minutos, mirando un punto fijo en la alfombra. Su rostro estaba pálido, marcado por noches de insomnio, de llanto en silencio, para no despertar a nadie, ni siquiera a sí misma. Llevaba demasiado tiempo fingiendo que todo estaba bien, que las cosas no eran tan malas, que el mal humor de Mauro, sus palabras hirientes y su indiferencia no eran más que fases. Pero las fases, cuando se repiten por demasiado tiempo, se vuelven costumbre. Y las costumbres, cuando duelen, matan lentamente. Se dirigió al baño, lavó su rostro y se observó en el espejo. No reconocía del todo a la mujer que la miraba de vuelta. Había perdido esa chispa en los ojos, la firmeza en el mentón. Era como si cada día Mauro le arrancara un poco más de sí misma, como si el amor que alguna vez creyó sentir hubiera sido una trampa, un eco de algo que jamás existió realmente. La casa era grande, demasiado grande para el frío que albergaba. Mauro había insistido en comprarla cuando cerró un trato importante con un grupo extranjero. Era moderna, de techos altos y muebles costosos, pero vacía de calidez. Alicia, con su gusto sencillo y alma nostálgica, había intentado convertirla en un hogar. Pero Mauro siempre encontraba una forma de destruir lo que ella construía, con un comentario sarcástico o una orden velada disfrazada de sugerencia. Ese día, como tantos otros, Alicia desayunó sola. El café sabía a poco, a despedida, a rutina sin alma. Se sentó en el comedor frente al ventanal y observó los árboles moviéndose con el viento. Recordó cómo, de niña, su madre le decía que los árboles también lloraban cuando el viento soplaba fuerte. No tienen voz, pero sí alma, decía con una ternura que aún podía sentir en la piel. Su madre. Era imposible no pensar en ella desde que se agravó. Había sido su roca, su refugio, su única familia real. Desde que la diagnosticaron con esa enfermedad cruel, Alicia comenzó a vivir en dos mundos, uno de apariencias con Mauro y otro de entrega y dolor con su madre. Viajaba constantemente al pequeño departamento donde la mujer vivía desde hacía décadas, cuidándola, acompañándola, intentando absorber cada segundo antes de que el reloj decidiera quitarle lo más preciado que tenía. Pero Mauro no entendía, nunca entendió. Siempre se quejaba: «Tu mamá ya vivió, ahora me toca a mí». O peor aún: «¿No crees que estás exagerando? Seguro ni tan mal está». Cada palabra suya era una daga, no solo por lo que decía, sino por cómo lo decía, con esa arrogancia despectiva que lo caracterizaba. A él le importaba la imagen, los negocios, la reputación. Alicia, su dolor, su historia, no eran más que notas al pie en el guión que él había escrito para su vida. El día anterior había recibido la llamada. Su madre se había ido, sola, en la madrugada. Alicia no alcanzó a llegar. Lloró, por supuesto, pero en silencio. Mauro dormía y ella no quería escuchar reproches. Se encerró en el baño, tapó su rostro con una toalla y dejó que su cuerpo se deshiciera en llanto. Era un dolor que no encontraba espacio en su casa, en su matrimonio, en su vida, un dolor sin permiso. Y ahora estaba ahí al amanecer de un nuevo día, sabiendo que tendría que enfrentar no solo el funeral, sino también la presencia de Mauro, sus gestos condescendientes, su manera de transformar todo en un espectáculo. Sabía que no le permitiría vivir su luto en paz. Nunca le permitió sentir nada
que no encajara con su visión de perfección. Caminó hacia el estudio donde guardaba algunas cosas de su infancia. Abrió una caja con cartas, fotografías, pequeños recuerdos. Tomó una carta que su madre le había escrito en su cumpleaños 30. La leyó despacio. Mi Alicia, que tu alma no se apague nunca. Eres luz, aunque a veces te hagan creer lo contrario. No olvides quién eres, ni todo lo que mereces. Las lágrimas brotaron sin que pudiera detenerlas. Su madre siempre había sido su espejo, su guía, su única verdad. Pensó en los años que había pasado escondiendo su infelicidad detrás de sonrisas fingidas en cenas con socios, en eventos de caridad organizados por Mauro, en las fotos que publicaban para aparentar una felicidad fabricada. Pensó en las veces que quiso gritar, que quiso correr, pero no pudo, porque el miedo paraliza, y Mauro era un experto en sembrar miedo con elegancia. A media mañana recibió una llamada de su tía Clara. ¿Quieres que te acompañe a elegir el vestido? Alicia agradeció, pero negó. No quería hablar, no quería explicaciones, solo deseaba que ese día terminara rápido, que el funeral no doliera más de lo necesario, que pudiera despedirse con dignidad. Pero algo dentro de ella sabía que no sería así, porque Mauro era así, porque la vida con él siempre implicaba una cuota de humillación, de poder, de control. Se vistió de negro, con un vestido sencillo que su madre siempre había admirado. Recogió el cabello, se puso los aretes de perlas que había heredado de su abuela y respiró hondo frente al espejo. Se prometió no derrumbarse, al menos no delante de Mauro. No otra vez. Al salir del cuarto, lo vio bajando las escaleras, impecable, con ese aire de superioridad que nunca abandonaba. La miró de arriba abajo, arqueó una ceja y murmuró: ¿Eso vas a usar? Alicia no respondió. Bajó la mirada, no por sumisión, sino porque ya no valía la pena gastar palabras. Durante el trayecto al velorio, el silencio reinó entre ellos. Solo se rompía con los comentarios innecesarios de Mauro sobre el tráfico, la logística del funeral o las personas que probablemente asistirían. Tu mamá era muy querida por esa gente de clase media. Seguro vendrán muchos, dijo, como si hablara de un evento social y no del adiós a una vida. Alicia miró por la ventana. Cada calle le parecía más oscura, más lejana. El coche avanzaba, pero ella sentía que el tiempo se detenía. Iba hacia el último encuentro con su madre, la mujer que la había amado sin condiciones, que la había protegido de todos, menos de sí misma, porque ni su madre pudo salvarla del destino que eligió al casarse con Mauro. Ese día aún no había comenzado de verdad, pero dentro de ella, Alicia ya estaba viviendo el final de algo, el final del miedo, aunque aún no lo sabía, aunque aún faltaba una revelación que lo cambiaría todo. La sala del velorio estaba cubierta de flores blancas, dispuestas con cuidado a los lados del ataúd de madera oscura donde reposaban los restos de una mujer que en vida fue todo dignidad, fortaleza y amor. El aire olía a incienso y gardenias, y la tenue luz que entraba por los vitrales ofrecía una atmósfera solemne. Pero detrás de aquella calma aparente, el alma de Alicia se encontraba en ruinas. Vestía luto, pero lo que pesaba no era el color negro del vestido, sino la sombra de su dolor y la presencia siempre invasiva de Mauro. Él caminaba por la sala con pasos seguros, saludando a los asistentes con su sonrisa de cortesía, estrechando manos, haciendo comentarios apropiados, como si él fuera el anfitrión de un evento social y no el esposo de la hija de la fallecida. Su lenguaje corporal hablaba de poder, de control. Alicia, en cambio, apenas se mantenía en pie. Personas conocidas y desconocidas se acercaban para ofrecerle condolencias. Ella asentía, daba las gracias con voz baja, y con cada palabra sentía que algo en su interior se fragmentaba. Algunas lágrimas caían en silencio.
No las limpiaba, las dejaba correr como si fueran la única manera de soltar la verdad que llevaba reprimida. Su tía Clara le sostuvo la mano por unos minutos, en un gesto cálido y sin palabras. Un antiguo vecino le habló de los años en que su madre le regalaba pan dulce los domingos. Una exalumna, ya adulta, le agradeció por haber sido su mentora en tiempos difíciles. Todos hablaban de ella con un cariño profundo, recordando no solo a la madre de Alicia, sino a la mujer que tocó tantas vidas sin pedir nada a cambio. Mauro se mantuvo a cierta distancia al principio, revisando su celular con disimulo, intercambiando mensajes de negocios mientras fingía atención. En ningún momento abrazó a Alicia, no la miró con ternura ni una sola vez. Y cuando por fin decidió acercarse, lo hizo con un aire teatral, como si respondiera a una cámara invisible que filmara su acto de esposo ejemplar. «Debes mantenerte firme», murmuró entre dientes, sin mirarla a los ojos. «Nadie respeta a una mujer que se deshace en lágrimas». Alicia no respondió. Apretó los labios y respiró hondo. Sabía que él no entendía, jamás entendió. Pasado un tiempo, un sacerdote se colocó junto al ataúd para iniciar una pequeña ceremonia. La gente se reunió en semicírculo. Alicia se ubicó frente a su madre y Mauro se posicionó a su lado, tomándola del brazo con firmeza. No como apoyo, sino como quien sujeta una propiedad. El sacerdote habló con calma, recordando virtudes, compartiendo una lectura religiosa y mencionando que cada ser deja una huella, una historia que continúa viva en los corazones de quienes lo amaron. Fue entonces cuando Mauro alzó la mano. El gesto fue sorpresivo. Nadie esperaba que alguien interrumpiera el momento. El sacerdote, algo desconcertado, hizo una pausa. «¿Desea decir unas palabras, señor?», preguntó. Mauro asintió con solemnidad exagerada. Caminó hasta el frente, tomó el micrófono dispuesto para la ceremonia y carraspeó. Todos esperaban que hablara de la fallecida, de su suegra, pero no. «Sé que este es un momento de recogimiento y dolor», comenzó, «pero también creo que es necesario reflexionar sobre lo que deja una vida, no solo en palabras, sino en acciones, en lo que construimos, en el legado que dejamos atrás». Alicia sintió un escalofrío. Esa no era la voz de un hombre en duelo. Era la voz del empresario que daba discursos en convenciones. Su tono calculado, sus pausas estratégicas, su falsa emoción. Miró a su alrededor, buscando con la mirada a alguien que también percibiera la impostura. Algunos parecían incómodos, pero nadie decía nada. La señora Lucía fue una mujer fuerte, sí, muy fuerte. Crió sola a su hija, y eso merece respeto. Pero también es cierto que muchas veces las apariencias engañan, y no hablo de ella, dijo girando sutilmente la cabeza hacia Alicia, sino de cómo se interpretan ciertos sacrificios. Hubo un murmullo. Mauro prosiguió. No es fácil estar con alguien que ha vivido siempre sintiendo que el mundo le debe algo, que arrastra traumas y espera que los demás los solucionen. Durante años he intentado apoyar a mi esposa con todo lo que he podido. Le he dado estabilidad, una vida cómoda, le he abierto puertas. Y sin embargo, a veces siento que eso no basta, que ni siquiera en un momento como este, ella puede ver más allá de sí misma. Alicia quedó paralizada. Sus manos temblaban. ¿De verdad estaba diciendo eso frente a todos? ¿En el funeral de su madre? Hoy, mientras despedimos a su madre, continuó Mauro, no puedo evitar pensar en cuántas veces advertí que no vivieran de ilusiones, que había que prepararse para lo inevitable, que las emociones no pagan cuentas, que vivir con nostalgia no construye el futuro. Pero bueno, sonrió con un dejo de burla. Cada quien elige cómo quiere vivir. Algunos construimos, otros heredan. El silencio fue total. La incomodidad en la sala se podía cortar con un cuchillo. El sacerdote bajó la mirada. Algunos asistentes intercambiaban miradas nerviosas.
Alicia, en cambio, seguía inmóvil. Sentía como si su cuerpo no le perteneciera, como si estuviera viendo una escena desde fuera, incapaz de intervenir. Mauro cerró su discurso con una frase que parecía salida de una conferencia de liderazgo. La vida es para los valientes, no para quienes se esconden en el dolor. Dejó el micrófono y regresó a su lugar. No la miró, ni una sola vez. Alicia quería gritar, quería levantarse y decirle a todos lo que vivía cada día, lo que ese hombre le hacía sentir, lo que significaba para ella perder a la única persona que la sostuvo en los momentos más oscuros. Pero no pudo. El nudo en la garganta era demasiado fuerte. Las lágrimas no salían. Era un llanto contenido desde dentro, seco, brutal. Su tía Clara se acercó discretamente, le apretó el hombro con cariño. Sus ojos decían todo. Había escuchado, había entendido. Cuando terminó la ceremonia, muchas personas se acercaron a Alicia con gestos tímidos, queriendo consolarla. Nadie mencionó el discurso de Mauro, pero todos lo recordaban. Lo llevaban en el rostro, en la tensión de sus palabras, en el esfuerzo por no mirar demasiado tiempo a la pareja. Mauro, en cambio, parecía satisfecho. Se quedó hablando con dos socios suyos que habían venido por cortesía, según él. Reía, tomaba café, como si acabara de cerrar un negocio. Alicia se retiró en silencio, caminando hacia el fondo del salón donde había una pequeña mesa con retratos de su madre. Se quedó ahí, sola, mirando una foto donde ambas sonreían bajo el sol de un día de campo. Entonces, sí, las lágrimas salieron, y con ellas un juramento interno que aún no sabía cómo cumplir. No permitir que esa humillación fuera en vano. No otra vez. Alicia permanecía sentada en una banca de madera junto al ventanal del salón, donde aún quedaban flores marchitas y murmullos lejanos. La gente comenzaba a retirarse, algunos con miradas incómodas, otros con gestos apurados. El olor a incienso se mezclaba con el perfume de las coronas florales y la humedad de un día nublado. En sus manos temblorosas sostenía un pañuelo arrugado. No hablaba, no se movía, solo existía, como si su cuerpo se hubiese convertido en una carcasa sin alma. El eco de las palabras de Mauro aún retumbaba en su cabeza. No era solo el discurso, era el descaro, la manera en que la desnudó emocionalmente frente a todos. Lo había hecho con calma, con esa máscara de hombre sensato que usaba tan bien, como quien lanza cuchillos, pero sonríe mientras lo hace. Alicia había escuchado esas palabras muchas veces, aunque en privado. Pero esta vez, frente a los demás, dolió distinto, como si algo dentro de ella se hubiera roto y no pudiera volver a encajar jamás. Su prima Daniela se acercó. Le ofreció una taza con té caliente, pero Alicia no respondió. Solo asintió con un leve movimiento. Sus pensamientos estaban lejos, viajando hacia lugares oscuros que había aprendido a ignorar por años. Pero ahora, después de la muerte de su madre y la humillación pública de Mauro, esos lugares se abrían como grietas en su interior. Recordó la primera vez que sintió miedo. No fue un grito ni un golpe. Fue una cena cualquiera, en los primeros meses de casados. Alicia había preparado una receta nueva que aprendió de su madre, ilusionada por sorprender a Mauro. Cuando él probó el primer bocado, hizo una pausa, dejó el tenedor sobre el plato con un gesto de desdén y dijo, sin mirarla, ¿de verdad pensaste que esto sabría bien? La frase fue suave, casi indiferente, pero la forma en que lo dijo, el desprecio en su voz, le congeló el estómago. Luego se levantó, sin decir más, y pidió comida por una aplicación. No discutió, no gritó, solo la ignoró por 3 días. Y ella, confundida, terminó por disculparse. Después vinieron los comentarios sobre su ropa, sus amistades, su forma de hablar. Todo lo que ella era se convirtió, poco a poco, en una lista de cosas que Mauro consideraba mejorables. Dejó de usar sus vestidos coloridos porque él decía que eran demasiado infantiles.
Dejó de ver a sus amigas porque Mauro insinuaba que eran una mala influencia. Hasta su risa cambió. Aprendió a reír más bajo, con discreción para no incomodarlo. En uno de esos recuerdos, Alicia estaba en una reunión con amigos de Mauro. Había intentado participar en la conversación, contar una anécdota divertida sobre su trabajo voluntario en una biblioteca infantil. Mauro la interrumpió con una sonrisa fingida y dijo: «Perdón, es que Alicia se emociona con cosas pequeñas. Ya saben, lo suyo no son los negocios». Todos rieron. Ella también, por reflejo, pero por dentro se desmoronó. Porque él sabía cuánto significaba para ella ese proyecto, y porque lo había dicho no para bromear, sino para posicionarla en su lugar. Decorativa, silenciosa, prescindible. La familia de Alicia comenzó a notarlo con el tiempo, aunque nadie lo decía en voz alta. Su tía Clara le hacía preguntas suaves, indirectas. Su prima Daniela, cuando podían hablar a solas, solía decirle: «No tienes que aguantar tanto». Pero Alicia siempre encontraba excusas. Siempre había algo que justificaba a Mauro. «Está estresado, no se dio cuenta, yo también me equivoqué». Había aprendido a defenderlo incluso cuando no lo merecía, porque admitir la verdad implicaba aceptar que había elegido mal, que había entregado su vida a un hombre que la apagaba lentamente. Ese día, mientras los últimos asistentes salían del lugar, Alicia vio cómo su hermano por parte de padre, con quien apenas tenía contacto, se acercaba a Mauro y le daba una palmada en la espalda. Compartieron unas palabras rápidas y una sonrisa forzada. Luego se despidió de ella con una inclinación de cabeza, sin abrazos, sin calor. La tensión con su propia familia se había hecho más evidente tras el discurso. Nadie decía nada abiertamente, pero las miradas hablaban. Había decepción, pero también impotencia. Muchos sabían lo que Alicia vivía, pero pocos sabían cómo ayudarla, porque ella lo permitía, porque lo había normalizado. Después del entierro, en casa, el silencio era espeso. Mauro se sirvió una copa de vino y se sentó frente a la televisión. Alicia, todavía vestida de negro, se encerró en la habitación. No encendió la luz. Se sentó en la cama, con la espalda contra la pared, abrazando sus rodillas. No lloraba. Ya no tenía lágrimas. Solo sentía una especie de vacío helado que le recorría el cuerpo entero. De pronto su celular vibró. Era un mensaje de su prima Daniela. «Te vi. Aguantaste demasiado. No mereces eso». Luego otro de su tía Clara. «Estoy aquí si quieres hablar. No estás sola». Por primera vez en mucho tiempo, Alicia sintió una punzada de calor en el pecho. Pequeña, pero real, como una chispa. No respondió los mensajes, pero los guardó. Los leyó varias veces, como si fueran un mantra, un recordatorio de que aún había voces dispuestas a escucharla, incluso si la suya seguía atrapada en la garganta. Horas más tarde, ya entrada la noche, Mauro entró al cuarto. La miró con fastidio al verla sentada en la oscuridad. «¿Vas a estar así toda la semana?», preguntó, dejando su copa vacía sobre la cómoda. Alicia no respondió. Él soltó un bufido. «Mira, yo también perdí a alguien. Era mi suegra, pero también conviví con ella. No eres la única que sufre». Ella lo miró por primera vez en horas, con una calma fría. «No es lo mismo, Mauro. No la amabas». Él rió sin humor. «¿Y tú qué sabes de lo que siento? Porque tú no sientes. Solo hablas. Solo te muestras». Él frunció el ceño. Por un segundo pareció que diría algo cruel, pero luego simplemente dio media vuelta y salió del cuarto, cerrando la puerta con un portazo leve. Alicia se quedó sola, una vez más. Pero esta vez algo era diferente. Tal vez el dolor, tal vez la vergüenza, o tal vez la semilla de una verdad que ya no podía ignorar. Había vivido en silencio demasiado tiempo, y ese silencio, si no lo rompía, la terminaría por consumir entera. El día amaneció con una lluvia fina que parecía acariciar las ventanas como un lamento. Alicia
Se levantó sin haber dormido. No recordaba haber cerrado los ojos ni por un instante. Había permanecido en la misma posición durante horas, escuchando el golpeteo constante del reloj en la pared y el retumbar sordo de su pecho. En el aire flotaba algo diferente. No era solo tristeza, ni siquiera el eco de la humillación reciente. Era la sensación de que algo estaba a punto de romperse o de revelarse. Se duchó lentamente, como si su piel necesitara más que agua para desprenderse del peso de los últimos días. Se vistió sin pensar demasiado, eligiendo una blusa azul oscuro y unos pantalones negros que no llamaban la atención. No quería destacar, no quería ser vista, solo necesitaba respirar. Bajó a la sala cuando escuchó el timbre. Eran cerca de las 10 de la mañana. Mauro ya había salido temprano, supuestamente a una reunión, aunque Alicia sabía que era una excusa. Después del funeral, había evitado cualquier conversación sobre lo ocurrido. No pidió disculpas, ni siquiera mencionó el tema. Había actuado como si todo lo que había dicho frente a los demás fuera completamente razonable, como si el luto y la humillación pudieran convivir sin consecuencias. Abrió la puerta y encontró al licenciado Rivas, el abogado de confianza de la familia, un hombre de cabello blanco perfectamente peinado, con gafas de marco delgado y una expresión impenetrable. Llevaba un portafolio de cuero gastado y una gabardina que aún goteaba por la lluvia. «Señora Alicia», dijo con una voz grave, «lamento interrumpir, pero su madre dejó instrucciones muy claras. Me pidió que, tras su fallecimiento, realizáramos la lectura del testamento cuanto antes y con todos los involucrados presentes». Alicia frunció el ceño, sorprendida. «¿Hoy?» «Sí, hoy mismo. Preferiblemente esta mañana. Me dijo que no quería que esperáramos semanas ni trámites. Quería que las cosas se resolvieran con urgencia». Ella asintió, aún sin comprender del todo. Invitó al abogado a pasar. La casa estaba en silencio. Encendió una lámpara, ofreció café, pero él lo rechazó amablemente. Se sentaron en la sala principal. Poco a poco comenzaron a llegar algunos miembros de la familia, su tía Clara, la prima Daniela, un primo lejano y su esposa. Mauro llegó casi al mediodía, con una sonrisa cínica y un aire de superioridad que parecía no haber sido afectado por nada de lo ocurrido. «¿Ahora resulta que tu madre quería hacer drama incluso después de muerta?», murmuró al oído de Alicia antes de sentarse. Ella no respondió. El abogado abrió el portafolio con cuidado. Sacó una carpeta gruesa con varios documentos, ajustó sus gafas y aclaró la voz. «La señora Lucía dejó este testamento firmado y notariado hace exactamente 6 meses. En ese entonces, pidió que la lectura se hiciera de manera privada, pero con la familia inmediata presente. Insistió en que no se trataba solo de repartir bienes, sino de dejar claro lo que ella había decidido por razones muy personales». Todos guardaron silencio. Alicia sentía un nudo en el estómago, una mezcla de ansiedad y desconfianza. Nunca pensó que su madre tuviera algo significativo que repartir. Siempre vivieron con lo justo, con modestia. Jamás habló de propiedades, ni de ahorros. Incluso hubo años en que Alicia la ayudó económicamente sin que ella lo pidiera. Por eso, cuando el abogado comenzó a leer, nadie estaba preparado. Yo, Lucía Romero, en pleno uso de mis facultades mentales y emocionales, dejo constancia de que todo lo aquí dispuesto ha sido reflexionado durante largo tiempo y responde a la verdad de mis sentimientos y convicciones. Inició el licenciado Rivas. Declaro, en primer lugar, que soy titular de 120.000 acciones de la empresa Tecnosur, adquiridas en sociedad con mi antiguo jefe, el ingeniero Ramiro Villarreal, y que fueron mantenidas en mi poder tras la venta de la compañía a una firma internacional hace 4 años. Dichas acciones han aumentado su valor y representan, a la fecha de este testamento,
una suma estimada en más de 8 millones de pesos. Hubo un murmullo inmediato. Mauro levantó la cabeza, interesado por primera vez. ¿Perdón?, preguntó interrumpiendo sin permiso. Lucía era socia de una empresa tecnológica. El abogado no respondió. Continuó. Además, poseo 3 propiedades urbanas en renta, un departamento en la Colonia del Valle, una casa en Coyoacán y una pequeña oficina comercial en Insurgentes Sur. Los ingresos generados por dichas rentas han sido destinados a fondos de inversión que actualmente suman aproximadamente 2 millones más. Alicia no podía creer lo que escuchaba. Su madre había construido todo eso en silencio. ¿Cómo era posible? El abogado prosiguió sin alterar su tono. Todo lo anteriormente mencionado será entregado en su totalidad a mi hija Alicia Romero, única heredera de mis bienes, bajo una única condición irrevocable: que se divorcie legalmente de su actual esposo, Mauro Álvarez Salgado, en un plazo no mayor a 30 días desde la lectura de este testamento. La sala quedó en absoluto silencio. Nadie se movió, nadie respiró. Alicia sintió como el mundo se detenía, no por la fortuna inesperada, no por los bienes, sino por la claridad de su madre, por el gesto final de protección, por el amor que trascendía la muerte. El abogado continuó, esta vez mirando a Alicia directamente. En caso de que esta condición no se cumpla, instruyo que todos los bienes sean donados a la Fundación Mujeres Libres, dedicada a apoyar a mujeres víctimas de violencia psicológica y emocional. He sido testigo del sufrimiento de mi hija, y aunque ella no lo dice, yo lo he visto en sus ojos. Esta es mi forma de liberarla, de devolverle el derecho a vivir con dignidad. Alicia ya no pudo sostener el aire en los pulmones. Se cubrió el rostro con las manos. No lloraba por la herencia, lloraba por sentirse finalmente vista, por saber que su madre, incluso en silencio, había notado cada una de sus heridas y había actuado. Había dejado el acto de amor más grande, la llave a su libertad. Mauro se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Una cláusula condicionada por un divorcio. Esto es ilegal. El abogado levantó una ceja sin perder la compostura. Es completamente legal, señor Álvarez. La señora Romero tenía pleno derecho a disponer de sus bienes bajo las condiciones que considerara adecuadas. Usted no tiene ningún derecho sobre esta herencia. Alicia no va a divorciarse, gritó Mauro, con el rostro rojo, mirando a su esposa como si pudiera intimidarla con los ojos. Ella lo miró de vuelta por primera vez, y en su mirada ya no había miedo. Había dolor, sí, pero también determinación, una llama que comenzaba a encenderse. No hables por mí, Mauro. Las palabras salieron suaves, pero con una firmeza que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Mauro se quedó congelado. Nunca había escuchado ese tono en su voz. La familia observaba en silencio. Nadie se atrevía a intervenir. Pero algo era evidente. El equilibrio de poder había cambiado. Alicia ya no era solo la mujer apagada por los años. Era la hija de una madre valiente que, desde el más allá, le tendía la mano para sacarla del pozo. El abogado guardó los documentos, cerró la carpeta y se levantó. La cuenta regresiva ha comenzado. 30 días. Espero su decisión, señora Alicia, y créame, cualquiera que sea será respetada, pero esta oportunidad no regresará. Alicia asintió, y por primera vez en mucho tiempo supo lo que significaba tener el control de su propia vida. No por el dinero, no por la venganza, sino porque finalmente podía elegir, y esta vez no lo haría en silencio. Alicia despertó antes del amanecer. El cielo todavía era una sombra oscura y la ciudad no había comenzado su bullicio. Afuera, las calles estaban húmedas por la lluvia de la madrugada y dentro de su habitación todo permanecía en penumbra, con el aire cargado por pensamientos que no le dieron tregua durante la noche.
Había pasado horas repasando cada palabra del testamento, cada gesto del abogado, cada mirada que le dirigió Mauro cuando escuchó la cláusula final. 30 días. 30 días para tomar la decisión más difícil de su vida. Sentía como si su alma estuviera suspendida en el filo de una navaja. Por un lado, la promesa de libertad, de dignidad, de una vida nueva lejos del veneno que Mauro supuraba en cada rincón de su existencia. Por otro lado, el miedo. No el miedo al escándalo, ni siquiera al divorcio en sí, sino al vacío, al qué pasaría después, a cómo sería vivir sin la rutina del sometimiento, sin el rol aprendido de complacer y callar. Se levantó sin hacer ruido. Mauro seguía dormido en el sofá del estudio. Desde la lectura del testamento apenas se dirigían la palabra. Él había intentado retomar el control los primeros 2 días. Le trajo flores, le preparó café, incluso le sugirió irse de viaje para despejarse. Pero sus gestos eran forzados, incómodos, como si no supiera actuar fuera del papel de dominador. Alicia se mantuvo distante. Algo en ella comenzaba a despertar, y no tenía vuelta atrás. Abrió un cajón antiguo de la cómoda y sacó una caja de madera que había guardado desde que su madre enfermó. Adentro estaban las cartas que Lucía le escribía de vez en cuando, aunque vivieran en la misma ciudad. A su madre le gustaba escribir. Decía que las palabras escritas tenían peso, quedaban atrapadas en el papel como testigos eternos. Alicia las había leído antes, pero esta vez lo hizo con una intención distinta. La primera carta estaba fechada hacía 4 años. Su madre le hablaba de lo difícil que era verla tan apagada, de cómo sentía que su risa se había vuelto tímida, casi mecánica. Le pedía que no dejara que el amor se convirtiera en prisión, que no confundiera compañía con condena. Decía: no estás sola, Alicia. El silencio es un monstruo que se alimenta de tu miedo. Háblame, rompe el cristal. Otra, escrita poco antes del diagnóstico, era aún más directa. Sé que temes que él se enoje si tomas decisiones por ti misma. Pero dime, hija mía, ¿cuándo fue la última vez que decidiste algo sin esperar su aprobación? Tienes alas. Yo las vi crecer. ¿Por qué insistes en esconderlas? Alicia leyó una a una, sintiendo cómo cada palabra de su madre le limpiaba las heridas más profundas. Era como si esas cartas hubieran sido escritas no para entonces, sino para ahora. Como si su madre supiera que solo después de su partida ella sería capaz de ver. Y al final de una de las cartas, una frase en tinta más oscura parecía arder en el papel. Si un día te encuentras de frente con la verdad, no apartes la mirada. Fue ese momento el que encendió algo definitivo en ella. No podía seguir esperando. No podía dejar que el miedo decidiera por ella una vez más. Respiró hondo, se puso un suéter y bajó a la cocina. El sol comenzaba a filtrarse tímidamente por la ventana. Hizo café y mientras lo preparaba sintió una extraña calma. No era ausencia de miedo, era la certeza de que, aunque el miedo siguiera ahí, ella ya no lo obedecería. Encendió su computadora portátil y comenzó a revisar correos antiguos. Sabía que Mauro manejaba negocios que no siempre declaraba, que usaba nombres de terceros para ocultar ingresos y que tenía al menos 2 propiedades que jamás registró en su declaración matrimonial. Durante años, él se jactaba de que todo estaba a su nombre, que ella no tenía nada que pudiera reclamar, pero Alicia no buscaba pelear por lo suyo. Quería la verdad, quería dejar registro. Buscó conversaciones, extractos bancarios, archivos compartidos. Guardó todo en una carpeta cifrada. Luego revisó su celular. Allí estaban los mensajes fríos, las humillaciones veladas, las órdenes disfrazadas de preocupación. Mauro rara vez gritaba. Su abuso era silencioso, elegante, casi invisible para el mundo exterior. Pero las palabras escritas no mentían. Una noche, hacía poco más de un año,
Él le escribió desde una cena con socios. No hables en la reunión de mañana. Te ves insegura. Mejor deja que yo hable por los dos. Otro mensaje después de una visita familiar. Tu prima siempre está metiendo ideas raras en tu cabeza. Ya no la invites. No quiero verte influenciada por gente mediocre. Y uno más, de los que más dolieron. No me importa si estás triste. Haz lo que tienes que hacer. Tu madre ya tuvo su vida. Reunió también fotos, algunas de su rostro cansado, tomadas por ella misma en secreto. Otras de objetos rotos, una taza estrellada contra la pared después de una discusión, una planta tirada por accidente durante uno de sus arrebatos. Nada era prueba concluyente por sí solo, pero todo en conjunto contaba una historia. Después buscó asesoría. Llamó a una abogada recomendada por una antigua compañera de universidad. Se citaron en una cafetería discreta al sur de la ciudad. Alicia llegó puntual, con una carpeta bajo el brazo y los ojos firmes. La abogada, una mujer de mirada aguda y voz serena, la escuchó sin interrumpir. ¿Estás lista para esto?, le preguntó al final. No lo sé, pero no puedo quedarme donde estoy. La abogada asintió. Entonces estás más lista de lo que crees. Comenzaron a preparar el plan legal, revisión del régimen matrimonial, análisis del patrimonio oculto de Mauro, estrategias para presentar las pruebas de abuso psicológico. Alicia descubrió que había leyes que la protegían, aunque nunca pensó en ellas antes. Había vivido tanto tiempo creyendo que no tenía derecho a decidir que ahora cada pequeño paso le parecía un acto de rebelión. Durante los días siguientes, evitó confrontar a Mauro. No porque tuviera miedo, sino porque ya no quería explicaciones. Quería actuar, no discutir. Sabía que él intuía algo. Lo notaba en sus gestos, en sus preguntas cargadas de suspicacia. Pero él seguía subestimándola. Y eso, más que cualquier otra cosa, era su error más grande. Una noche, mientras él hablaba por teléfono en el estudio, ella lo observó desde la puerta entreabierta. Él reía, hablaba de negocios, de inversiones, de contactos. Usaba ese tono de superioridad que tanto la había sofocado. Pero esta vez, al mirarlo, no sintió miedo ni rabia. Sintió distancia, como si ese hombre ya no tuviera poder sobre ella, como si por fin estuviera viendo al verdadero Mauro, un hombre pequeño escondido detrás de una fachada de éxito. Volvió a su habitación, se sentó frente al espejo y encendió una vela. Sacó una de las últimas cartas de su madre, la que había dejado sin abrir. La leyó en voz alta, con la voz temblorosa, pero decidida. Si algún día lees esta carta, es porque estás por hacer algo valiente. No tengas miedo de empezar de nuevo. La libertad tiene un precio, pero también tiene una recompensa. Y esa recompensa es mirarte al espejo y reconocerte. Alicia sonrió. Por primera vez se sintió cerca de su madre, no desde la nostalgia, sino desde la fuerza, y supo, sin lugar a dudas, que ya había comenzado a despertar. La mañana en que Alicia firmó la solicitud de divorcio, no hubo música, ni llanto, ni promesas rotas. Solo un silencio limpio, una calma que se sentía como el final de una tormenta. En la pequeña oficina de la abogada, el sonido del bolígrafo deslizándose sobre el papel marcó el inicio de una nueva era. Alicia lo hizo sin vacilar. Sus dedos no temblaron, su mirada no se desvió, estaba lista. La abogada, sentada al otro lado del escritorio, asintió con respeto. Había visto muchos casos, muchas mujeres dudar, arrepentirse, ceder ante la presión. Pero Alicia era distinta. En sus ojos ya no había sombra, había fuego. En cuanto presentemos esto, va a reaccionar, advirtió la abogada. Y no va a ser amable. Alicia bajó la vista, respiró hondo y respondió con voz firme. Lo sé, pero ya no le tengo miedo. Las horas siguientes pasaron como un susurro de viento antes del huracán. Alicia regresó a casa y encontró a Mauro revisando unos papeles en el comedor.
Vestía camisa blanca y pantalón de lino, impecable como siempre, pero con ojeras marcadas y un tic nervioso en la mandíbula que delataba su creciente ansiedad. Ella lo observó unos segundos antes de hablar. «He presentado el divorcio», dijo, sin rodeos. Mauro levantó la vista, al principio sin entender. Luego, lentamente, la realidad se instaló en su expresión. Cerró la carpeta que tenía entre manos y se recostó en la silla. «¿Tú crees que esto es un juego?», preguntó con una sonrisa forzada. «¿Estás dispuesta a destruir todo por un malentendido?». Alicia no respondió. Lo miró con la serenidad de quien ya cruzó el umbral del miedo. Mauro se levantó, caminó hacia ella y habló más bajo. «¿Crees que vas a ganar? No tienes idea de las consecuencias. No se trata de ganar», dijo ella. «Se trata de vivir». La frase pareció golpearlo más que cualquier grito. Mauro retrocedió un paso. Por primera vez, parecía desconcertado, como si no reconociera a la mujer frente a él, como si Alicia se hubiera transformado en alguien que ya no podía controlar. Los días siguientes se convirtieron en un campo minado. Mauro oscilaba entre amenazas y súplicas. En la mañana le dejaba notas con frases como «piensa bien lo que estás haciendo» o «aún hay tiempo para volver atrás». En la noche lanzaba indirectas venenosas, comentarios como «vas a arrepentirte» o «sin mí no vas a sobrevivir». Pero nada surtía efecto. Alicia se mantenía firme. Había aprendido a no contestar provocaciones, a no justificar decisiones. Dormía en una habitación separada, hablaba solo lo necesario y pasaba horas en silencio, reconstruyendo su interior. Había comenzado a leer nuevamente los libros que su madre le regalaba, había vuelto a escribir en su diario y, sobre todo, había dejado de pedir permiso para existir. Entonces, llegó la primera llamada de un periodista. Fue una conversación breve, pero suficiente para encender la chispa. El reportaje fue publicado 3 días después, en una plataforma digital conocida por investigar casos de corrupción y movimientos financieros sospechosos. El titular era contundente: «La fortuna oculta de Lucía Romero, del anonimato al legado millonario». El artículo narraba cómo la madre de Alicia había acumulado una riqueza inesperada a través de inversiones inteligentes y silenciosas. Pero lo que más llamaba la atención era la cláusula del testamento, la herencia condicionada al divorcio de su esposo, Mauro Álvarez Salgado, un empresario con antecedentes de prácticas poco claras y posibles vínculos con evasión fiscal. Las redes explotaron. El apellido Álvarez Salgado comenzó a circular como una palabra cargada de escándalo. Algunos lo defendían llamándolo víctima de una venganza familiar. Pero la mayoría se preguntaba cómo un hombre con tanto poder podía haber sido desafiado por una mujer aparentemente invisible. El interés creció y otros medios se sumaron a la investigación. Pronto salieron a la luz irregularidades en algunas de las empresas donde Mauro tenía participación. Contratos sin licitación, triangulaciones de fondos, propiedades no declaradas. Mauro reaccionó con furia. Arrojó su teléfono contra la pared, gritó a su asistente por horas y canceló reuniones importantes. Pero no podía detener la avalancha. Intentó contactar a periodistas, contratar abogados, mover influencias. Sin embargo, la historia ya no le pertenecía. El control, su bien más preciado, se le escapaba entre los dedos. En casa, el ambiente se volvió insostenible. Una tarde, Alicia lo encontró llorando en el despacho, una imagen que jamás imaginó presenciar. Él levantó la vista y le dijo: «¿Podrías detener esto? Bastaría una palabra tuya». Ella lo observó largo rato, en silencio. Luego negó con la cabeza. «Tú no lloras por lo que perdiste. Lloras porque ya no puedes fingir». Mauro apretó los puños, pero no respondió. Esa noche durmió fuera, y al día siguiente los medios anunciaron que varias de sus cuentas habían sido congeladas por orden judicial. Alicia no celebró.
No era venganza lo que buscaba, era justicia, era paz. Cada día que pasaba sentía más fuerza en su cuerpo. Comenzó a salir a caminar por las mañanas, a desayunar en su lugar favorito, a reencontrarse con personas que había dejado atrás. Su tía Clara la abrazó con lágrimas en los ojos. Daniela organizó una comida solo para mujeres, en la que todas compartieron historias de resistencia. Alicia habló poco, pero cada palabra suya llevaba un eco nuevo, firme, auténtico. El día 22, desde la lectura del testamento, recibió una notificación oficial. La demanda de divorcio había sido aceptada por el juzgado. Faltaban pocos días para el plazo final, pero ella ya había cumplido su parte. Había elegido, había actuado y más que todo había sobrevivido. Esa noche, Alicia encendió una vela junto a la foto de su madre. No dijo nada, no lloró, solo cerró los ojos y dejó que el silencio le hablara. Un silencio nuevo, sin cadenas, sin miedo. Del otro lado de la ciudad, Mauro veía cómo su nombre desaparecía de las listas de invitados, de los foros financieros, de las portadas que antes lo alababan. Su teléfono ya no sonaba con propuestas, sino con advertencias. Y comprendió, demasiado tarde, que había perdido mucho más que una esposa. Había perdido el espejo que lo protegía del vacío, y ahora estaba solo frente a su reflejo verdadero. El sonido de los aplausos llenó la pequeña sala del centro comunitario, donde mujeres de todas las edades se habían reunido para la inauguración oficial de la Fundación Lucía, un espacio creado para ofrecer apoyo legal, psicológico y humano a mujeres que, como Alicia, habían vivido bajo la sombra del abuso invisible. El evento era sencillo, sin pretensiones. No había alfombra roja ni cámaras de televisión, aunque sí un puñado de periodistas independientes que habían seguido la historia desde su origen. Pero lo más importante no estaba en los flashes, sino en los rostros de las mujeres presentes, en sus ojos brillantes, en la esperanza que comenzaba a sembrarse entre ellas. Alicia tomó el micrófono con las manos firmes. Ya no había nerviosismo en su voz, solo claridad. Vestía una blusa blanca y unos pantalones de lino, sin joyas ostentosas, sin maquillaje excesivo. Su imagen reflejaba exactamente lo que se había convertido. Una mujer en paz con su historia, pero también dispuesta a hacer algo con ella. «Gracias por estar aquí», dijo mirando a cada una de las mujeres frente a ella. «Esta fundación no nace del lujo ni de la caridad, nace del dolor, nace de una promesa. Mi madre me enseñó que el silencio puede ser un arma de doble filo, puede protegerte, pero también puede enterrarte. Hoy estoy aquí para decirles que no están solas y que no están equivocadas por sentir que merecen algo mejor». El aplauso fue cálido, espontáneo. Una mujer mayor, sentada en la primera fila, se secó las lágrimas. Otra, más joven, con un niño en brazos, asintió con fuerza. Eran desconocidas, pero compartían algo profundo, la certeza de que el amor verdadero no duele, que el respeto no se mendiga, que la dignidad no se negocia. Después del evento, Alicia recorrió las oficinas. Habían sido acondicionadas con parte de la herencia de su madre. Cada rincón había sido pensado con intención. Una sala para terapia grupal, una oficina legal con consultoras voluntarias, un espacio infantil para que las madres pudieran asistir sin preocuparse por sus hijos. En las paredes colgaban frases que Lucía solía repetir. La libertad empieza en el alma y amarte no es egoísmo, es sobrevivencia. Las semanas siguientes fueron de trabajo constante. Alicia se sumergió en la gestión de la fundación con una pasión que jamás había experimentado antes. Descubrió que tenía talento para liderar, para organizar, para motivar a otras. No necesitaba la sombra de un hombre que hablara por ella, tenía su propia voz, y cada día se hacía más fuerte.
Las historias que llegaban a la fundación eran duras, pero también profundamente humanas. Una mujer que había vivido 20 años con un esposo que controlaba cada centavo. Otra que escapó con sus hijos en plena madrugada, dejando todo atrás. Una adolescente embarazada que había sido expulsada de casa por confesar su abuso. Alicia las escuchaba a todas con atención, no como una salvadora, sino como una igual. Les hablaba de su camino, de sus dudas, de cómo el miedo no desaparece de un día para otro, pero se puede aprender a caminar con él sin que te dirija. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Mauro enfrentaba el derrumbe de su imperio cuidadosamente construido. Los socios lo abandonaron, las marcas rompieron contratos y los bancos comenzaron a exigir cuentas que antes habían pasado por alto. Sus declaraciones fiscales estaban bajo investigación. Los rumores de su caída eran constantes. Pero lo que más le dolía no era lo económico, era la humillación pública de haber sido superado por alguien a quien siempre creyó débil. Ya no podía caminar por los mismos pasillos de lujo sin recibir miradas incómodas. Ya no era el hombre al que todos imitaban. Ahora era un recordatorio viviente de que la arrogancia cae sola cuando se le quita la máscara. Intentó acercarse a Alicia una vez más. Le envió una carta escrita a mano pidiendo perdón. Le decía que no sabía lo que hacía, que las cosas habían salido de control, que aún podían hablar. Pero Alicia no respondió. No por odio, sino porque ya no tenía nada que decirle. El pasado era una puerta cerrada, y ella ya no vivía ahí. Un mes después de la inauguración, la fundación recibió su primera donación importante de una empresa liderada por mujeres. Alicia organizó una reunión con el equipo para decidir cómo usar los recursos. Propuso abrir un refugio para mujeres en situación de emergencia, con atención médica inmediata y protección legal. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Su visión comenzaba a tomar forma, no solo en ideas, sino en acciones concretas. En la intimidad de su casa, ahora mucho más pequeña y modesta que la que compartía con Mauro, Alicia vivía con sencillez. Tenía plantas en la ventana, una cafetera que usaba cada mañana con ritual casi espiritual, y una caja de madera donde guardaba las cartas de su madre. Algunas noches las leía en voz alta, como si la presencia de Lucía aún habitara ese lugar. En cierto modo, sí lo hacía. Todo lo que Alicia había construido era un eco del amor que su madre sembró en silencio. Una tarde, mientras organizaba los papeles de la fundación, recibió una llamada inesperada. Era una joven periodista que quería hacer un documental sobre mujeres que rompieron el ciclo del abuso sin haber sido golpeadas. «Queremos hablar del otro tipo de violencia», dijo la voz al otro lado del teléfono. «La que no deja moretones en la piel, pero sí cicatrices en el alma». Alicia aceptó, no por vanidad, sino por responsabilidad. Sabía que contar su historia podía ayudar a otras a reconocerse. A veces, basta con escuchar a alguien poner en palabras lo que una ha sentido toda la vida para comenzar a sanar. El documental se grabó en el mismo centro comunitario. Alicia habló frente a la cámara con serenidad. No adornó, no exageró, solo narró los hechos. Y al final dijo una frase que se volvió viral días después. «El amor no debería doler. Y si duele, no es amor. Es miedo disfrazado». La repercusión fue inmediata. Cientos de mensajes llegaron a la fundación. Mujeres de distintas partes del país compartieron sus propias historias. Algunas pedían ayuda, otras solo agradecían por haber puesto voz a lo que ellas aún no podían decir. Esa noche, Alicia se sentó en el balcón de su departamento. Miró el cielo estrellado y pensó en su madre, no con tristeza, sino con gratitud. Cerró los ojos y susurró: «Gracias por no soltarme, ni siquiera cuando ya no estabas». Y en ese instante supo que había llegado, no a un final feliz, sino a un nuevo comienzo. Uno donde ella elegía,
donde su voz ya no era eco de nadie, sino raíz de algo más grande. Justicia no era solo lo que Mauro había perdido, era lo que ella había encontrado, libertad. Y eso, ni todo el dinero del mundo, ni el prestigio, ni las amenazas podían quitarle. El cielo estaba limpio, de un azul profundo que casi dolía mirar. Era una mañana tibia de primavera, con esa brisa que se cuela entre los árboles y hace bailar las hojas como si compartieran un secreto. Alicia subía la colina con pasos tranquilos, sin apuro, con el alma en calma. En una mano llevaba un ramo de claveles blancos, en la otra una pequeña libreta envuelta con una cinta de tela. El aire olía a tierra mojada y a renacimiento. El panteón estaba casi vacío. Solo el sonido de sus propios pasos y el canto de unos pájaros le hacían compañía. Había pasado poco más de un año desde que su vida cambiara para siempre, y sin embargo, sentía que habían pasado muchas vidas. Caminaba diferente, pensaba diferente, y lo más importante, por fin sentía que respiraba desde un lugar propio. Llegó hasta la tumba de su madre, una losa modesta rodeada de flores sencillas, pero bien cuidadas. Se agachó con delicadeza, retiró algunas hojas secas y colocó el ramo con cariño. Luego se sentó en el césped, cruzó las piernas y dejó la libreta a un lado. Cerró los ojos y permaneció así por unos minutos, dejando que la brisa le acariciara el rostro, como si fueran las manos de Lucía regresando una vez más. «Estoy aquí, mamá», susurró al fin, con una sonrisa suave. «No para llorarte, para contarte». Respiró hondo antes de continuar. No era la primera vez que hablaba en voz alta frente a la tumba, pero hoy era distinto. Hoy no venía a buscar consuelo. Venía a compartir logros, a celebrar. Contó cómo había reformado su vida, comenzando por dentro. Cómo aprendió a decir no sin culpa, a mirarse al espejo y reconocerse. Le habló de su hogar, de sus nuevas rutinas, de lo mucho que disfrutaba ahora los detalles simples: preparar café por la mañana, leer en el balcón, caminar descalza por su sala mientras sonaba alguna canción antigua. Le habló también de las mujeres que había conocido desde que fundó el centro, mujeres con historias tan duras como la suya, o incluso más. Algunas estaban empezando a despertar, otras ya habían volado lejos. Pero todas compartían esa misma fuerza, esa rabia silenciosa que se transforma en coraje cuando encuentra espacio. Alicia abrió la libreta y comenzó a leer una carta que había escrito días antes, sin saber si lograría decirla en voz alta. Pero las palabras salieron solas, como si hubieran estado esperando ese momento. «Querida mamá, cuando te fuiste, creí que algo dentro de mí también había muerto. Pensé que nunca podría volver a sentirme entera. Pero ahora sé que lo que se rompió no fue mi corazón, fue el cascarón que me tenía atrapada. Tú me dejaste más que una herencia, me dejaste una misión, y la estoy cumpliendo». Su voz no tembló, sus ojos no se humedecieron. Era gratitud lo que los llenaba, no tristeza. Cerró la libreta y la colocó sobre la lápida, envuelta nuevamente en la cinta. Era su forma de dejar constancia, de sellar el ciclo. A lo lejos, un grupo de mariposas cruzó el camino entre los árboles. Alicia las siguió con la mirada hasta que desaparecieron en la altura. Se levantó despacio, sacudió la hierba de su pantalón y se despidió en silencio, colocando una mano sobre la piedra fría. No dijo adiós, solo cerró los ojos y pensó: «Gracias». Ese día, después de la visita, se dirigió directamente al centro de la fundación. Al llegar, fue recibida por risas en la sala común. Varias mujeres estaban reunidas compartiendo pan y café. Una de ellas contaba una anécdota de su infancia, mientras las demás reían. Alicia las saludó y caminó hacia su oficina, pasando primero por la sala de lectura, donde una joven leía un cuento en voz alta a su hija. La niña sostenía una muñeca que había vestido con ropa hecha de retazos por otra beneficiaria del centro. En su escritorio la esperaba un sobre. Lo abrió
y encontró una carta escrita a mano por una mujer que había dejado el centro hacía un mes. «Gracias por mostrarme que no estoy rota», decía. «Gracias por enseñarme a vivir sin pedir perdón por ser quien soy». Alicia sonrió. Cada carta, cada palabra así, era una confirmación de que su madre había plantado en ella una semilla que no se detendría. Esa tarde, dirigió un taller especial. El tema: reconstruirnos desde la verdad. Comenzó con una dinámica de escritura libre, donde cada mujer debía escribir una carta para sí misma en 5 años. Las hojas se llenaron de confesiones, promesas y deseos. Después, hablaron sobre lo que significa dejar de sobrevivir para comenzar a vivir. Alicia compartió una reflexión que dejó en silencio a todas. El dolor puede enseñarnos muchas cosas, pero no podemos dejar que defina quiénes somos. No somos nuestras heridas. Somos lo que decidimos hacer con ellas. Al terminar la jornada, se quedó un momento sola en el salón, mirando los papeles sobre las mesas, los restos de risas aún flotando en el aire, y se permitió algo que rara vez hacía: bailar sola. Puso una canción suave en su celular y se movió por el espacio con los ojos cerrados, como si cada paso fuera una afirmación de su libertad. Era su ritual íntimo, su forma de decir: estoy viva y no le debo explicación a nadie. Al salir, el cielo ya estaba cubierto de estrellas. Caminó hasta su departamento a pie, disfrutando de cada paso. En una esquina, un niño corría tras una pelota mientras su madre lo miraba desde la banca. En otra, una pareja mayor caminaba tomada de la mano. La vida seguía, con toda su belleza y caos. Y Alicia caminaba con ella, ya sin cargar el peso de una historia ajena. Al llegar a casa, se preparó un té de hierbabuena y se sentó en el suelo del balcón. Sacó su diario y escribió: «No hay regreso. No quiero volver a ser la de antes. Quiero seguir siendo esta mujer que respira con el pecho abierto, que no baja la mirada, que abraza sin miedo, que siembra sin esperar». Esa noche, antes de dormir, volvió a mirar la fotografía enmarcada de su madre, colocada sobre la repisa del cuarto. No dijo nada, solo le sonrió, porque algunas conexiones no necesitan palabras, porque el amor verdadero no desaparece, se transforma, se multiplica, se hace puente, y así, en la calma de su nuevo mundo, Alicia se entregó al descanso, no como una sobreviviente, sino como una mujer que finalmente había elegido vivir. Finalización. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.